para que podamos entrar pues, en la clase de ciclo 4 de Ciencias Sociales a pues, revisar ya el módulo, ¿listo? Entonces, ahora sí vamos a compartir, vamos a iniciar y compartir. Listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la dinámica de la clase? Eh, yo les voy a colaborar con la lectura de los textos inicialmente y posterior, pues lo que vamos a hacer es que ustedes van a seguir con la lectura en unas próximas ocasiones. ¿Listo? Ok, entonces empezamos vamos a responder las siguientes preguntas, uno y dos, de acuerdo a la siguiente información. Entonces, atentos, por favor. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este nombre que recibían las colas o finales de las fiestas de clase adinerada: bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante, y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y a cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos. Entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen. Pero, permítame cinco, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino mm, sino, permíteme que ahora sí todo el mundo está llegando. Listo. Sino tan solo en la zona de Valledupar. En El Paso no hubo colitas, en muchos lugares del río Mira, tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos se constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados, como atestigua la gota fría. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. ¿Listo? Bueno, aquí veo que han llegado más personas a nuestra clase. Déjenme ver los participantes. Listo, perfecto. Cariños, quienes llegaron, vamos a empezar con la lectura del módulo. Para quienes lo tienen, porfa, revísenlo en físico. Para quienes no, lo estamos proyectando precisamente acá para que ustedes puedan acceder pues al contenido del módulo y pues vayan tomando nota de las respuestas. ¿Listo? Voy a intentar subir un poquito más del Zoom para que lo puedan ir viendo. ¿Ok? ¿Todo claro? Para quienes llegaron, está bien, no escucharon el texto largo. La idea es que después ustedes lo escuchen. Vamos a ver con los que sí estuvieron y escucharon. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta nos dice, el autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y, sin embargo, antes de que empecemos a hablar sobre las preguntas en específico, me gustaría saber qué entendieron por lo menos Juan y Gabriela alrededor del texto.
¿De qué nos está hablando? ¿Qué comprendimos? Profe, me sacó de la clase. ¿No alcanzaste a escuchar todo el texto? No, no, señora, pero pues igual lo estoy leyendo acá, pero me perdí. Ok. Juan, Dime, profe, ¿qué comprendiste del texto? profe, la verdad, Muy es que poquito. tengo el internet re mal y no se escucha bien. Ok. Bueno, vamos a hacer, me cuentas Juan, por favor escribe si el internet está muy malo y miramos la forma de que ustedes pues puedan leerlo de otra forma. ¿Listo? ¿El resto de personas me está escuchando bien o el problema es mío de interferencia? Profe, de que se iniciaron las clases, más de uno ha tenido esa interferencia, así que por lo que se sabe es eso. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como llegaron otras personas, vamos a intentar volver a leer este texto, que la idea es que nos vayamos familiarizando con este tipo de lecturas un poco más largas, porque el módulo va a tener fuerte presencia de ellas. ¿Listo? Así que permítanme me pongo la que estoy viendo. Ya. La idea es que después ustedes me ayuden con las lecturas para que no se me canse la voz. ¿Listo? Empezamos. Y lo vamos a ir desglosando para que sea mucho más fácil, ¿ok? En ocasiones, digamos, como un tip para pensar, digamos, ya hacia exámenes como el ICFES, a veces vale la pena revisar cuáles son las preguntas para después concentrarse también para solucionar pues, el formulario. Aquí nos va a hablar sobre la cita que introduce el autor López Michelsen con el fin de presentar una opinión de un conocedor de vallenato. Y la segunda es el autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a, listo, ya sabemos más o menos qué es lo que nos van a preguntar, porque nos dicen que la pregunta uno y 2 va a ser alrededor de eso. Entonces empezamos. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de las fiestas de la clase adinerada, bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja. Estamos hablando de la región Caribe principalmente, ¿vale? Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante y los patrones y vaqueros se sentaban a tomar y a cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos. Entre ambos dieron a luz a los aires del vallenato. Las colitas son el ancestro directo del vallenato, afirma López Michelsi. Es decir, esta es la afirmación de López Michelsi. Pero parece más acertado pensar, aquí nos va a dar un contraargumento, que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona de Valledupar. En El Paso no hubo colitas. En muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, apropiación y desarrollo del vallenato.
La leyenda de Francisco, el hombre que habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría. Acordate, Moralito, que aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada, tomado de Samper, 100 años del vallenato. Listo, perfecto. Dickman, si tú me puedes colaborar leyendo la pregunta número 1, por favor. Dickman, ¿estás? Recuerden que igual esta clase sí es bien particular porque está grabada y la idea es que ustedes puedan participar, ¿ok? Y eso se marca como asistencia porque no es solo conectarse. ¿Alguien me puede colaborar, por favor, con la lectura del punto 1? El autor introduce la cita de López Michelle. Michelson Ujú, con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato. ujú. ¿Puedes leer las opciones, por favor, Gabriela? A. Reforzar la tesis principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. C. l- Legitimar la tesis principal del texto según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. D. Convencer convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Listo. ¿Ustedes qué responderían a esa pregunta? ¿Mm? Vamos a volvernos y vamos a decir que López Michelsen sí reconoce que las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, pero que parece más acertado que las colitas no ayudaron a reforzar el género, sino a divulgarlo. Esa es como está apoyando la tesis principal, según la cual las colitas fueron las principales divulgadoras del género. Es decir, que la respuesta a la pregunta número 1 va a ser la A. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Y cuando ustedes ya tienen su módulo, esto es trabajo independiente de cada uno de ustedes, es decir, que ustedes en su casa tienen que sentarse a leer pregunta por pregunta y responderle. Y cuando ya nos sentamos aquí a charlar, porque pues la idea es el trabajo del módulo, lo que vamos a hacer es precisamente hablar sobre sus respuestas y qué opinaron ustedes. ¿Listo? Ok, ¿quién me quiere colaborar con el número 2? Jorge, Julián Castro. El autor cita el verso de la gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a un uy, se me movió. Perdón, fui yo. Listo. Un acordeonero que cantaba colitas llamando Lorenzo Morales, Urumita, un pueblo famoso por realización de colitas. C, un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. O D, Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. Listo. Entonces nos devolvemos en el texto y dice aquí, cuando nos habla de la gota fría, los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría, donde dice, acordate, Moralitos, que aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Listo. Eh,
Y nos pregunta, el autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este pueblo se hace referencia a, en este caso, ¿ustedes qué responderían? Pues según el texto, lo que podríamos inferir y quizás la respuesta más acercada va a ser precisamente que ¿La ve, profe? Urumita era un pueblo famoso por la realización de colitas. ¿Listo? Igual no sé si ustedes han escuchado La Gota Fría, Carlos Vives también la canta. Ya saben más o menos. Pero sí me gustaría que me dijeran, pues, en qué consisten las colitas. ¿Qué nos quedó de eso, o sea, del texto? ¿Qué son las colitas? ¿Se acuerdan? Porque lo que nos interesa, más allá de que lleguemos a la respuesta y que ustedes tengan su módulo lleno, recordemos que este módulo se debe llenar las respuestas en la hoja de respuestas, no adelante, porque lo que les van a revisar es la hoja de respuestas, ¿ok? ¿Qué es lo que me interesa? Pues la comprensión de lectura. ¿Listo? Entonces, eh, la idea es que podamos empezar a descifrar un poquito lo que nos quiere decir el texto. Hagan de cuenta que los textos, las lecturas son como un chisme que te quieren contar. Entonces, como que siempre la idea es como que hay algo que, de lo cual quieren que tú sepas y que solo con su lectura vas a poder llegar a conocer esta información, este chisme a la vida. ¿Listo? Entonces nos están contando que las colitas, pues precisamente, pues haciendo como un englobe, eran estos lugares donde principalmente la clase popular, quienes eran ya sea mayordomos o también empleados para el servicio de principalmente gente adinerada, eran los espacios donde tenían como el momento para su fiesta, para divertirse, donde incluso las personas adineradas, después de tocar valses y música europea, para muchos súper aburridísima, llegaban precisamente a unirse con la población, pues, o con la población obrera para, pues, disfrutar de estos géneros. Entonces, aquí nos están diciendo que quizás las colitas no fueron las que originaron el vallenato porque ya habían registros anteriores, pero sí fueron las que ayudaron a difundir el género en toda la zona. ¿Listo? Entonces, pues en resumen es eso, pero la idea es que cada vez que vayamos leyendo, pues ustedes tengan como más, pues vayan pudiendo organizar mejor como cuál es el argumento central y pues intentar identificar de qué nos está hablando, ¿vale? Listo. Ok, vamos a ver. Juan, ¿me podrías ayudar con la lectura de 3 y 4? Con la lectura de esta información precisamente. Juan, Señora, ¿me podrías ayudar por favor con la lectura del punto 3 la lectura, la información para responder la pregunta 3 y 4? Por favor, esta parte. ¿cuál, profe? ¿Está? Listo. Donde Uy, dice profe, el pero argumento. Dime. yo leo muy mal. Intentemos entonces con el primero nomás. ¿Listo? Bueno, Dale. el argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el Pero, Con profe. cero. Ujú. Profe, que es que yo soy medio ciego también. Ah, no estamos igual. Yo también tuve que ponerme las gafas para poder leer. Con el votante medio, Winston Churchill, bueno, esa parte sí Churchill. dejémosla así porque pues es como la referencia bibliográfica, ¿listo? Entonces nos dice el primer punto.
Y lo leíste muy bien, Juan. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. ¿Qué quiere decir eso? Pues en parte lo que nos quiere o nos quiere contar precisamente este fragmento es que la democracia funciona precisamente como eje político que tenemos de referencia en muchos países occidentales y que tiene como unos estándares o unas metas muy, muy claras, donde se sabe qué es lo que entendemos por democracia, la votación, el acceso a la ciudadanía, etcétera, pero que es una conversación que tiene un argumento muy poderoso donde con tan solo una conversación con un votante promedio, es decir, con cualquiera de nosotros, cae, puesto que no ha sido como esta democracia que en un momento se planteó en el papel, en lo escrito, sino que es mucho más compleja y no funciona tal y como se planteó desde por lo menos los griegos con la polis. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos el primer argumento. Ahora, Digman, que no te he escuchado, ¿me puedes ayudar con la segunda, por favor? O Jorge, o Julián Castro, o Gabriela. Señora profe, qué pena contigo. ¿Me puedes ayudar leyendo el segundo, por favor? Mm, yo mirando acá y yo tengo el ir acá. Ya te leo. Ahí donde dice lo de la democracia. Ajá, La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la corrompido. elección debida a una mayoría incompetente. Ok, ¿qué nos querrá decir eso? ¿Qué entienden por esa frase? Por la- La voy a volver a leer. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida de una mayoría incompetente. Pues dice mucho, es que a veces las palabras como que, y este tipo de textos como que buscan es confundir un poco, igual esto se ha traducido del inglés, pero lo que nos quiere decir es como que la democracia sustituye el nombramiento de una minoría corrompida, es decir, antes de la democracia teníamos, bueno, como estos procesos de la corona, los reyes y la monarquía como tal, y la sustituye por este nombramiento donde se decía que por orden de Dios estas personas debían ser quienes gobernaran el territorio a la elección debida, es decir, a través del voto de una mayoría incompetente. Ahí nos está tratando un poco mal a todos los ciudadanos, donde lo que hacemos es elegir a personas que hagan lo que nosotros no queremos o podemos hacer. Necesitamos a alguien que nos represente. ¿Listo? Ok, y la tercera. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. ¿Listo? Ok, nos dicen las preguntas. ¿Qué nos quiere decir el texto? Digamos, haciendo como una síntesis más chiquita, nos están diciendo como que la tradición democrática se remonta a Grecia, ¿listo? Pero que los pensadores políticos lo único que pensaban era que nosotros éramos una masa de ignorantes y sin luces.
Hoy parece que pues todos nos hemos convertido en demócratas, donde se supone que tenemos el derecho al voto y a la libre elección, pero que a la final como que no tenemos argumentos sólidos para declararnos desde esa postura demócrata o democrática. ¿Listo? Eh, Como que nadie o pocos nos empezamos a reflexionar si por lo menos, digamos, el sistema democrático sí funciona, si sí tiene algunos efectos sobre la sociedad, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y como que nos hemos ido un poco más a los lados de estos partidos mucho más grandes que se proclaman desde una democracia, pero que a la final, pues... No es que la implementen de todas las formas, ¿listo? Entonces tenemos que según el texto, ¿qué posiciones políticas se identifican como democráticas? ¿Listo? Tenemos A, solo las posiciones políticas que no son extremistas. La B, las posiciones políticas más recientes históricamente. La C, la mayoría de posiciones políticas existentes. D, la totalidad de las corrientes políticas posibles. ¿Ustedes qué responderían a esta pregunta? Em, Es importante que, bueno, se vayan familiarizando con el módulo. Nosotros vamos a tener que responder más de 100 preguntas, creo que son 200, y este va a ser el material con el cual vamos a trabajar, ¿ok? ¿Qué va a suceder de ahora en adelante? Que ustedes deben resolver muchas de estas cosas en su casa y nos vamos a ahorrar un poquito la lectura de algunos fragmentos, donde la idea es que yo llegue y pues evalúe sus respuestas y empecemos a dialogar el por qué llegamos a esa respuesta, que me parece que es un poquito más interesante antes de pues leer todos los textos a priori, ¿listo? Para que podamos charlar y pues la idea es que no tengamos estos espacios donde nadie me habla, porque entonces las personas que no participan o que ni siquiera les escucho la voz, pues lo que vamos a hacer y voy a entrar en diálogo con las coordinadoras es que los retiro de la clase y consideramos que no asistió y aquí con 3 asistencias pues se pierde el semestre. No es la idea, esto no es para amenazarlos, pero sí para que podamos charlar. Agradezco que la mayoría me han hablado. Digman, estamos amenazados por convivencia. Porque la idea es que podamos, así solo sea leer o contestarme, es importante porque pues así yo sé cómo estamos entendiendo el proceso, ¿listo? Entonces, volviendo ya para responder estas preguntas, es como, ¿qué posiciones políticas se identifican como democráticas? Pues según lo que nos estaba diciendo el texto, es que la mayoría de posiciones políticas existentes se identifican como democráticas. Bueno, aquí hay todo un tema porque, digamos, si hablamos de temas más hacia el socialismo e incluso hacia el fascismo, sí podríamos decir que solo las posiciones políticas nombradas como los liberales, los conservadores, pues precisamente se identifican como democráticas frente a otras corrientes ideológicas y políticas que por años han pensado extremistas, pero hablan en algunos de los casos como extremistas a quienes no se acoplan al sistema democrático. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que solo las posiciones políticas que no son extremistas sería la respuesta, pero teniendo como muy claro que se entiende extremista a las personas que no, a las corrientes políticas que no se adhieren a los sistemas democráticos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido sería la A la respuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto? Ok, nos dice A, el votante medio no podría explicar en 5 minutos qué es la democracia. B, la mayoría de votantes en los sistemas democráticos son ignorantes e incompetentes. C, con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona.
de 5 minutos toma exponer el argumento básico contra la convivencia del sistema político democrático. En esta parte lo que debemos hacer es descartar opciones. Entonces decimos que cuando tenemos unos totalizantes o unas frases que nos dicen toda la población, todo el mundo, pues vamos a decir que no es así porque siempre cabe el punto de la diversidad. Así que descartamos esas opciones donde nos dice que la mayoría, bueno, con una conversación corta con el votante, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. Esta sería una de las inferencias que podíamos hacer del texto. Frente a que el votante medio no podría explicar en 5 minutos qué es la democracia, pues sí, pero no se difiere directamente, no es tan textual. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes e incompetentes. Esto, la mayoría es un totalizante, es decir, que no sería como la respuesta más adecuada. Y 5 minutos toma exponer Dime, La D sería la más indicada. ¿cómo, linda? La cuarta sería, pues, precisamente lo que se infiere de una de esas afirmaciones es que con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. Precisamente por lo que les explicaba de que es un sistema democrático, es un sistema político que parte precisamente de unos cánones o por lo menos de un ideal de cómo debe ser la democracia, pero cuando hablan con una persona como nosotros y hablamos de que en Colombia, por ejemplo, no tenemos en todo el país acceso a agua potable, ni que se considera la ciudadanía de la misma forma, pues precisamente porque de la misma forma en el sentido de que hay lugares del país donde no tienen acceso a educación, a salud, a servicios públicos, etcétera, pues realmente se cae y sería como los mejores argumentos en contra de estos sistemas democráticos. ¿Listo? Entonces, pues la C es la respuesta. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué va a quedar como para tarea? La idea es que porfa logren ya para la próxima clase tener el módulo para que podamos continuar con este trabajo y con este proceso. ¿Por qué me estoy apresurando a llevar el módulo? Porque siempre son 200 preguntas y este es de los módulos más largos. Así que pues la idea es que los podamos responder lo que más podamos, pero siempre desde su participación, porque pues no tiene ningún sentido el que yo les esté hablando aquí como una cotorra ustedes solo se dediquen a tomar pues nota de sus respuestas. La idea es que ustedes trabajen en casa y ya después venimos es aquí a hacer un diálogo y una construcción como del conocimiento. ¿Listo? Pues nada, ya se nos va a acabar la clase, para hoy no va a haber tarea, descansen, respiren, porque después íbamos a tener tarea de módulo, entonces pues disfruten sus días, su tiempito libre por ahora en ciencias sociales, después vamos a ir trabajando pues ya lo que es el módulo y vamos a dejar unas preguntas específicas para que ustedes desarrollen en casa. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, inquietudes? No, señora. Listo, perfecto. ¿Si estamos bien así o igual, si ustedes ven que con el módulo o vamos muy rápido o hay algún tema que no está claro, me cuentan que yo estoy aquí es para acompañarles en este proceso, ¿listo? Entonces, Profe, nada, qué dime, pena contigo. Una pregunta. Cuando ya nos den el módulo, ¿las preguntas las subrayamos o las tenemos que contestar en algún lado? en la hoja de respuestas, al final del módulo hay una hoja de respuestas que dice sociales. Listo. Profe, ¿uno dónde recoge eso? ¿Cómo En hace la para...? sede donde te inscribiste, Julián. Listo, profe. ¿Listo? Cuando ya lo hayas pagado. ¿Listo? Perfecto. Entonces nos vemos la próxima clase, mis amores. Feliz semana, feliz día, feliz vida. Listo, profe. Chao, profe. Muchas gracias, Chao. buen día. Hasta luego. Que vaya muy bien.
Igual.